Muy buenos días, ¿cómo están todos y todas? Muchísimas gracias por estar acá en este Colombia Programa Fest. Justamente hace parte de la última milla en la que estamos recorriendo y principalmente celebrando todo lo alcanzado. Mi nombre es Oscar Barrios, soy jefe de implementación de Colombia Programa y para mí es un placer esta mañana acompañarlos y acompañarlas para hablar en este primer panel sobre el legado que dejamos en Colombia Programa para que cualquier docente en el país pueda aprovechar recursos. Antes de eso, quiero señalar y definir puntualmente Colombia Programa como proyecto. Lo que buscamos es ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y recursos de calidad para que maestros y maestras de todo el país puedan promover el pensamiento computacional. Todo esto hecho con una perspectiva justamente para el cierre de las brechas de género. Dicho esto, lo que vamos a contarles se refiere mucho a ese elemento de recursos. ¿Cuál es ese legado y cuáles son esos elementos que vamos a tener y que vamos a dejar para que cualquier docente pueda consultar? Algo que voy a decir sobre lo que ustedes van a estar escuchando en este momento es que todos los recursos están licenciados bajo Creative Commons, son gratuitos y son fácilmente adaptables a múltiples escenarios, como van a ver. La mecánica que vamos a tener para este panel es muy sencilla. Yo no les voy a contar. Lo que vamos a hacer es invitar al equipo que diseñó estos materiales y a docentes y directivos docentes que los han implementado en sus sedes educativas. Son tres grandes estrategias de Colombia Programa para ofrecer estos recursos. La primera son diseño de materiales para pensamiento computacional. Aquí, ahorita en el receso, los invito y las invito para que pasen y vean 79 guías de pensamiento computacional que presentan la trayectoria desde transición hasta grado 11 en el desarrollo de esta habilidad. El segundo de ellos es el nodos de pensamiento computacional. Allá tenemos el mapa de Colombia. Es muy bonito ver todo pintado y luego ver cómo esos nodos duplicaron su alcance en estos años a través de la colaboración. Y finalmente tenemos un componente de ruralidad, pensamiento computacional para la ruralidad. Cómo llegamos de una forma que asegure el uso de un recurso valioso. Voy a empezar llamando a Alejandro Espinal, líder técnico de la primera estrategia que mencioné, Guías de Pensamiento Computacional, y al docente y coordinador Norwin Cervera, que viene desde Lórica y que ha tenido experiencia usándolas. Bienvenidos. Gracias, Oscar. Bienvenido, coordinador, profesor. Buenos días, muchas gracias. Bueno, Oscar, muchas gracias. Y bueno, en estos momentos vamos a comenzar a hablar sobre esos recursos, esas guías de pensamiento computacional que quedan disponibles para todo Colombia y pues mencionar que fueron 79 guías de pensamiento computacional que están disponibles en el portal que en un momento les vamos a presentar. Estas guías fueron construidas mediante una alianza entre el Ministerio de Educación Nacional, el British Council y el Ministerio TIC, y fueron validadas por más de 1.700 docentes en todo el país. ¿Qué significa que hayan sido validadas? Cuando se estaban construyendo, se presentaron en diferentes regiones del país y el profesor Norwin participó en esas mesas. Claro. En esas mesas presentábamos los recursos y les mostrábamos la estructura a los docentes del país, a 1.700 docentes, les mostrábamos cómo se iniciaba la guía con esa exploración de conocimientos previos, también cómo se desarrollaban las actividades principales, actividades desconectadas y actividades conectadas, y también cómo se hacían los cierres de estas actividades. Entonces ahí recibimos también diferentes comentarios, diferentes recomendaciones, perspectivas de cómo adaptar estos materiales a los contextos, y estas guías cubren una gran cantidad de habilidades, de subcategorías asociadas al pensamiento computacional. La primera es todas las habilidades fundamentales del pensamiento computacional, como reconocimiento de patrones, como abstracción, como descomposición, como algoritmos, también toda la parte asociada a la lógica, a la programación, a la depuración y también las prácticas de datos. También aborda componentes asociados a resolución de problemas usando la computación, y ahí es donde se empiezan a integrar herramientas como inteligencia artificial, también como computación física y la integración de modelos y simulaciones computacionales para representar fenómenos complejos en diversas áreas. Pero adicionalmente, todas estas herramientas computacionales, por ejemplo la inteligencia artificial,
siempre todas las actividades estaban conectadas y entrelazadas con Ciudadanía Digital. En Ciudadanía Digital se le brindaba información a los docentes y toda la orientación en estas guías para poder utilizar esto de una forma responsable y ética. Entonces abordaban aspectos asociados a la equidad en el acceso a las ciencias de la computación y también asociado pues a las herramientas computacionales. Y eso permitía entonces como brindar no solamente los componentes técnicos asociados para el uso de herramientas, sino también una conexión muy importante con todo lo asociado a la ciudadanía digital. Entonces, cada guía incluye todas estas herramientas y todos estos conceptos técnicos, por supuesto, pero también se incorporan prácticas pedagógicas basadas en evidencia, para que se pueda también integrar, obviamente, todo el conocimiento tecnológico, pero también se fortalece el conocimiento pedagógico. Y ahí por eso es que todas las actividades, todos los grados tienen actividades desconectadas que acercan a los conceptos iniciales a las personas que empiezan a abordar el pensamiento computacional y luego actividades conectadas. Y cuando se proponen actividades conectadas, también se tienen una progresión pedagógica para regular la carga cognitiva, para no saturar cognitivamente a quienes estén desarrollando las actividades de las guías. Y ahí es donde entra usar, modificar y crear, que es una progresión que se presenta, y también otras progresiones, propuestas y recomendaciones que nos han brindado desde la Sociedad Británica de Computación. Entonces, con todo esto, les quería mencionar que esas son las habilidades que se abordan, que se tienen conceptos técnicos, por supuesto, pero que también se tiene toda la parte asociada al componente pedagógico, que es tan fundamental para poder enseñar y aprender pensamiento computacional. Bueno, y si no saben por dónde empezar a explorar estas guías, pues les vamos a mostrar en la pantalla ese banco de recursos donde se puede filtrar el grado que yo quiero encontrar. Por ejemplo, si yo quiero navegar en el grado cuarto, por ejemplo, y si quiero ver una temática específica de esas que les mencioné, pues yo podría también filtrar por pensamiento algorítmico o con cualquier otra categoría que yo esté interesado. Y al hacer esto, entonces me va a arrojar las guías que van a estar disponibles y se pueden descargar en PDF, pero también estarán disponibles en material editable, en Word. ¿Eso qué va a permitir? Que un docente en cualquier región del país pueda descargar estas guías y las pueda editar para adaptarlas a sus contextos, a sus realidades. Entonces, obviamente van a tener toda la estructuración, pero podrá brindar y editarlas con un ejemplo específico de su región, una comida, una costumbre, cualquier aspecto asociado para que pueda conectar más a sus estudiantes con esas realidades y contextos. Adicionalmente, teniendo en cuenta todo esto, nosotros en ese banco de recursos, asociándolo a esto, pues brindamos una herramienta que es un chatbot conversacional. Ese chatbot conversacional permitirá que cualquier persona pueda acceder desde su celular o desde la aplicación web y consultar sobre cualquier guía. Consultar cualquier aspecto, también que le brinde una recomendación si quiere trabajar programación por primera vez con sus estudiantes, si quiere abordar una temática específica. Entonces, EIDA es el chatbot conversacional que permitirá brindar esas conversaciones y todo ese acompañamiento para llevar a la aplicación y descargar las guías, como les dije, PDF o en versión editable. Estas guías tienen una licencia de Creative Commons y no comercial, o sea que se pueden utilizar siempre y cuando se cite su origen. Entonces, teniendo en cuenta esto, les queremos mostrar un video de cómo funciona EIDA, que es el chatbot conversacional. Voy a agregar algo importante, y es que este chatbot conversacional no es que consulte toda la información que existe en Internet, no. Tiene un filtro de información muy importante y es que solamente se alimenta de las guías que ya fueron previamente diseñadas. Entonces, siempre consulta la información en estas guías y eso nos da la tranquilidad de que va a brindar información fiable, validada también por los 1.700 docentes en todo el país y que eso nos permitirá entonces tener una fuente de información confiable y pues que va a brindar todos estos conceptos. Entonces, adelante con el video. Gracias. Ya tienes 79 guías de pensamiento computacional de Colombia Programa. Y ahora, ¿cómo encuentras la ideal para cada clase?
Contar con un asistente que te ayude a identificar el material pedagógico para planear una clase de pensamiento computacional puede ser más fácil de lo que crees. Te presentamos a Eida, tu nueva asistente de búsqueda inteligente de Colombia Programa, una herramienta que te apoya con la identificación de guías pedagógicas para tu planeación de clase. Eida, quiero trabajar con algoritmos con estudiantes de segundo grado usando actividades desconectadas. ¿Me puedes ayudar? Eida no improvisa. Ella conoce al detalle las guías de pensamiento computacional de Colombia Programa y te ayuda a encontrar la guía o actividad ideal. Busca, por ejemplo, por tema, grado, objetivo de aprendizaje o por los conocimientos previos que hayas desarrollado con tus estudiantes en el aula. Sí, pero necesito tu ayuda. ¿Qué debo tener en cuenta si tengo estudiantes con discapacidad y quiero hacer la actividad? Además de buscar guías o actividades, puedes hacer otras consultas y recibir recomendaciones para integrar a todos y todas tus estudiantes. Con Eida, la equidad de género y la inclusión son una prioridad. Conversa con Eida desde tu computador o celular. Todas las guías de Colombia Programa al alcance de tu mano. Escanea el código o entra a nuestro sitio web y planea tus clases con el apoyo de Eida. Entonces, como pueden ver, les mencioné todas las guías que existen, también cómo podemos acceder por ella por medio del banco de recursos, también cómo podemos acceder por medio de Eida, el chatbot conversacional, que nos puede brindar todas las claridades para poder ingresar. Pero pues no quiero que escuchen solamente mi voz como líder técnico de las guías, sino que también podamos escuchar de la voz de docentes de las regiones, pues qué fue, cómo utilizaron esto y pues cómo ha aportado a su proceso de integración del pensamiento computacional en su institución educativa. Y precisamente sobre esa posibilidad de utilizar, de adaptar los recursos, quiero preguntarle al coordinador, recientemente es coordinador, Norwin Cervera. Él es coordinador académico de la institución educativa Eugenio Sánchez Cárdenas de Lorica, Córdoba. Él vino desde Córdoba para acompañarnos el día de hoy. Y él llevó las guías de pensamiento computacional al aula. Coordinador Norwin, entonces… Profe, está bien. Ah, bueno, profe, listo, muy bien. Entonces, profesor Norwin, primero, mencionar que usted también estuvo en las mesas de validación. Sí, claro. Entonces, cuéntanos por favor cómo utilizaste las guías, qué cambio le hiciste y también qué aprendiste durante este proceso. Bueno, Alejandro, gracias por esta invitación, primero que todo. Las guías de pensamiento computacional en nuestra escuela cayeron, como dicen por ahí, como anillo al dedo, porque estábamos en ese proceso de actualización de la malla curricular de tecnologías informáticas. Como coordinador, pues ya uno tiene esa posibilidad de tener mayor poder de decisión, ¿cierto? Entonces, siempre había como esa situación que se presenta de darle un mayor poder al área de tecnología y apartarla de algunos preceptos que se tienen, que de hecho siempre la conducen a un mismo camino de ofimática, que no está mal, pero que no es el único camino. De hecho, pues muchas escuelas rurales han tenido limitaciones con la implementación de algunas orientaciones que vienen en las orientaciones generales de tecnología, en la guía que se actualizó en el año 2022. Entonces, pues, en la institución decidimos apostar por el enfoque STEM. Y uno de los aspectos principales de este enfoque también es el pensamiento computacional. Entonces, cuando apostamos por esto, vimos y nos caen las guías, vimos que era una manera de poder avanzar de manera progresiva entre cada uno de los grados. Porque si bien pues teníamos la intención, teníamos todas las ganas, a veces pues nos perdemos un poco entre esas escalas de los aprendizajes, en avanzar progresivamente entre cada uno de los grados. Entonces las guías, como ya vienen estructuradas de esta forma, fueron pues, digamos, maravillosas para esa labor que queríamos hacer. En cuanto a lo que mencionas de un cambio, pues más que cambio, pues lo que buscamos fue contextualizar. De hecho, pues nuestra profe, la profe Liliana López, que también participó en las mesas de validación, pues vimos que era una oportunidad también desde el territorio poder dar nuestros aportes hacia el contexto, hacia situaciones específicas que podían ser buenas para el desarrollo final de la guía. Nosotros recordábamos una guía pues que era como de grado cuarto, donde mencionaba los dispositivos móviles y el uso
y decíamos, bueno, pero son niños de grado cuarto si tienen un dispositivo móvil. Entonces nos hacíamos como esa pregunta y también fueron importantes en ese contexto de la validación y de nuestro, digamos, desarrollo dentro de la actualización de la guía o de las mallas curriculares. Perfecto, gracias profesor. Y cuéntanos por favor qué fue lo más fácil de usar, dónde encontraste facilidad en lo que se presentaba, pero también qué fue lo que fue más difícil, lo que tuviste más dificultades para abordar. Bueno, voy a tomar algo que también fue importante y es que digamos que hay algo que a veces puede presentar dificultad y es el convencimiento de los demás, o sea, poder convencer a los demás de la idea que tienes en mente. Y de hecho, pues pensamos o tenemos la idea de que esto no solamente quede en el área de tecnología e informática, sino que es la excusa para trabajar de manera transversal con las áreas como matemáticas, ciencia y otras más. Pero, digamos, voy a tomar una dificultad que mencionaron algunos profes de algunas redes pues, a las que pertenezco y de la institución que decían, bueno, las guías van a venir impresas. Siempre me preguntaban como ese tipo de cosas para ya el trabajo como tal en el aula. Algunas personas mencionan casi siempre, como vengo de zona rural, mencionan que sí, una de las dificultades es la infraestructura tecnológica y debo decir que esa parte la miró muy bien Colombia Programa, o sea, trató de apostar a que no nos limitáramos con la parte de infraestructura tecnológica. Si bien pues se ha hecho un gran esfuerzo porque todas las instituciones tengan mejorías en este aspecto, se apostó a todo lo que tiene que ver con actividades desconectadas, maneras de trabajar el pensamiento computacional desde otros enfoques. Entonces, pienso que ese aspecto se abordó muy bien y no fue una limitante, diría que fue una de las cosas que facilitó. Otra de las cosas que nos facilitó ya al momento de trabajar con las guías como tal es la posibilidad de trabajar con un agente de inteligencia artificial como es EIDA. Nosotros le decimos ADA, de hecho, allá a manera de broma le decimos ADA Luz, que es un nombre mucho más costeño. Entonces, digamos porque pues, da luces a algo que es muy importante y es la estructura y poder buscar de una manera más fácil lo que deseas trabajar en el aula. Por ejemplo, hace unos días la profe decía, quiero trabajar condicionales, entonces decía, pero ve dónde Ada, ella te dice. Entonces es como más fácil que pronto estás buscando entre todas las guías, porque muchas veces queremos un concepto en específico, una actividad en específica y pues eso ayuda mucho. Ya pues en el derrotero y de las guías como tal, pues tomar cada uno en el grado que corresponde también ha sido algo muy, muy beneficioso para el trabajo de aula como tal. Bueno, eso es justamente la apuesta de este componente de las guías pedagógicas, ofrecer recursos que sean flexibles, que sean validados y adicionalmente listos para adaptarse a los contextos y a los diferentes territorios. Y también pues las 79 guías y EIDA van a estar disponibles para que puedan acompañar a los docentes en todo el país. También para agregar que en cada uno de sus cuadernos pueden ver cómo se distribuyen las guías de acuerdo a diferentes habilidades y tienen unos QRs también que pueden escanear para que puedan ir a ver todo el mapeo de las guías y los recursos. También en este espacio estarán las guías impresas para que puedan dar una ojeada de cómo fueron estas guías impresas que entregaron los nodos de pensamiento computacional y también un mapa como de las guías, cómo se distribuyen a lo largo de los grados. Y bueno, lo que decía el profesor Norwin, que quiero resaltar y me parece muy importante, es que tuvimos en cuenta esos diferentes contextos en los territorios y por eso es que se proponen las actividades desconectadas y cuando se proponen actividades conectadas en las guías también, pues siempre sugerimos opciones como versiones offline o siempre brindamos esas posibilidades en las herramientas que se proponen. Entonces, este es un trabajo que pues me ha llenado de mucho orgullo, que agradezco mucho la oportunidad de poder participar en este proceso. También veo varias personas que han sido autoras de las guías desde la academia, entonces también pues para felicitarles por su labor y pues muchas gracias a todo el equipo de trabajo que ha permitido que eso sea posible. Ya de esta forma entonces a Oscar le doy la palabra para que podamos continuar. Gracias, profe. Ahora vamos a pasar con la segunda estrategia de Colombia Programa, los nodos de pensamiento computacional. En este punto me parece clave señalar la relevancia que tiene la conexión entre el liderazgo de las instituciones, los directivos docentes,
con los docentes que reciben formación. Y voy a hacer un pequeño spoiler a uno de los paneles más adelante, pero ese apoyo institucional incide muchísimo en la consecución de aprendizajes y de resultados. Así que para eso quisiera llamar justamente a una de nuestras rectoras, directivas docentes de uno de nuestros nodos de pensamiento computacional y a uno de nuestros pares expertos acá al escenario. Les quiero dar la bienvenida, no quiero fallar el nombre de sus sedes educativas, a Yoli Ardila de la Institución Educativa Nueva Roma y al profesor Jason Suárez, par experto de la Institución Educativa Juan Luis Londoño. Quien los va a acompañar en este panel, en esta conversación, Marcela Ortiz, es la líder académica, líder técnica del componente de nodos de pensamiento computacional. Entonces, Marce, más que bienvenida. Muchas Oscar, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, qué bonito tener este espacio el día de hoy precisamente para contar todos esos resultados y experiencias, sobre todo, que ustedes nos vienen a compartir el día de hoy. Vamos a hablar entonces en términos, digamos, de mostrar esos recursos que generamos desde el programa. Les voy a hablar de 5 recursos específicos que desde el componente 2 o de nodos de pensamiento computacional brindamos y permitimos que toda la comunidad educativa pueda tener, digamos, ese acceso. En primera instancia tenemos el marco de calidad para la enseñanza de pensamiento computacional, que es, digamos, el documento magno, el documento más importante que indica una guía para la excelencia de las instituciones educativas. Está compuesto de diferentes elementos que lo vamos a ver un poco más adelante. El segundo, Plan Estratégico para la Enseñanza del Pensamiento Computacional, que es un documento derivado del marco de calidad y que permite también establecerse como una ruta o identificar un norte estratégico para el trabajo de las instituciones educativas y, por supuesto, su comunidad educativa. El plan de avance institucional, que sería el tercer recurso que vamos a presentar el día de hoy, y el plan de avance lo que permite es precisamente también establecer una ruta en el post, es decir, digamos como capacidad instalada para que las instituciones educativas puedan tener una capacidad, digamos, también autónoma de seguir avanzando hacia la excelencia. Y cuarto, tenemos un instrumento de evaluación de aprendizaje de pensamiento computacional. Este es un instrumento netamente enfocado en la evaluación formativa, porque buscamos que, por supuesto, el proceso sea tenido en cuenta, digamos, en todo el proceso formativo de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Y finalmente tenemos un quinto documento, un quinto elemento muy importante también para nosotros en el marco de la equidad, la diversidad y la inclusión, y es una caja de herramientas donde específicamente identificamos unas estrategias, unas acciones afirmativas, entre otros elementos que van a apoyar la implementación en el aula con este enfoque de inclusión, diversidad y equidad. Entonces, esto es un conjunto de recursos que ustedes ya conocen, por supuesto, que van a permitir entonces generar esa ruta de excelencia para las instituciones educativas, donde involucramos, por supuesto, docentes, estudiantes, directivos y comunidad, digamos, en general educativa. Unos instrumentos o unos recursos bastante importantes para nuestro país, porque digamos que vienen a traer toda la experticia que hemos desarrollado desde el British Council y por supuesto nuestros aliados. Entonces, más que ello, hay un equipo muy grande tras todo este desarrollo, hay un equipo también muy grande que nos aporta su experticia en campo, que nos aporta también sus experiencias significativas, porque en realidad hemos visto transformaciones profundas que nos llenan el corazón más allá de cumplir, digamos, con un rol académico, en mi caso, o un rol, digamos, desde lo laboral, sino que nos llena el corazón porque de verdad estamos viendo transformaciones profundas. Entonces, ahora les voy a mostrar un poco uno de ellos, que es, digamos, nuestro documento magno, que es el marco de calidad para la excelencia. Este instrumento es un instrumento de autodiagnóstico institucional. Esto permite develar y, digamos, caminar hacia la cultura de la evaluación interna, para las instituciones educativas puedan identificar sus necesidades, sus potencialidades, personajes o roles que pueden jugar un papel muy importante para avanzar hacia la excelencia. Este documento tiene entonces 8 dimensiones. Vemos la institución educativa como una célula viva, no como elementos, digamos, divididos, que quizás no están interconectados o no hay una sinergia. Entonces, dentro de esas 8 dimensiones, lo que pretendemos es básicamente que
todos los elementos que convergen en una institución educativa sean realmente tenidos en cuenta y sean articulados para poder, pues, digamos, generar un impacto mucho mayor y entender que las instituciones educativas funcionan de esta forma. Dentro de esas dimensiones, son 8, tenemos liderazgo y visión, plan de área, enseñanza, aprendizaje y evaluación, desarrollo profesional del personal docente, equidad, diversidad e inclusión, proyección de educación terciaria, impactos en resultados y equidad de género. Vamos a ver también que dentro de esas 8 dimensiones tenemos unos niveles. Inicialmente estamos partiendo de la experticia derivada del Reino Unido, que nos permite a nosotros tener, digamos, una base experimental, una base con resultados, donde nosotros hicimos específicamente una adaptación para el contexto de Colombia, para el contexto de recursos, para el contexto de cultura, para el contexto, digamos, que envuelve todo nuestro ecosistema educativo. Entonces, digamos que derivado del programa que ya tiene, digamos, el Reino Unido, nosotros hicimos una adaptación y de los niveles que ellos ya tenían, hicimos unos subniveles o digamos que ampliamos un poco más ese abanico, precisamente pensando en las oportunidades y posibilidades que teníamos desde nuestras instituciones educativas. Y por tanto, de allí se derivaron niveles desde el 1A hasta el número 5, digamos el 1A siendo el primer paso para caminar hacia la excelencia, luego vamos a tener 1A, 1B y ahí es donde empezamos como a abrir un poquito más el abanico precisamente desde esa adaptación al contexto de Colombia. Y finalizamos con un nivel 5, que es un nivel sobresaliente o un nivel ideal que esperamos que alcancen nuestras instituciones en Colombia. Entonces quiero presentar en principio a nuestro par experto. Él es Jason Andrés Suárez Cruz, es profesor del áreas STEM de la institución educativa Juan Luis Londoño. Profe, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en este momento. Muéstrame si tu micrófono está funcionando. Perfecto. Bueno, profe, nuestro par experto, quisiera hacerte una primera pregunta. ¿Cómo usaste el banco de estrategias y qué cambio viste en tus estudiantes con el uso del marco? Hola, buenos días para todos. Bueno, les comento, este programa para mí fue algo muy, ¿cómo decirlo? Una experiencia que me saca de mi zona de confort. Primero, soy del área de matemáticas. Dije, nada que ver con este cuento. Yo no sé qué hago acá, porque yo estoy en este programa, ¿qué debo hacer acá? Bueno, en el proceso ya de formación, cuando llegan los instructores a estas instituciones, efectivamente nos muestran un banco de proyectos. Entonces, ok, mira, tenemos esta actividad y viene algo muy interesante que es lo que a mí me empieza a meter en la onda. Yo les decía a los chicos, mira, es un área que posiblemente no la queremos transversalizar porque siempre se ha entendido que es muy psicorrígida, ¿sí? Son cálculos, hay que procesar, hay que hablar y demás. Pero en el transcurso empezamos con algo llamado actividades desconectadas, ¿sí? Digamos que fue el primer pasito, ese primer salto que nosotros dimos y que particularmente lo di. Cuando llegas al aula y les presentas a los chicos este tipo de actividades, pues son actividades que usualmente los docentes hacemos comúnmente, solo que nosotros no conocemos esa tipificación que le damos en ese marco, pues que tenemos de un recurso que nos guía en este proceso de educación y formación. Entonces, llegar a las aulas con este tipo de actividades fue en un primer momento eso como de, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a mediar? Pero siempre la instructora ahí, súper pendiente. Entonces, digamos que llegar al aula con este tipo de acciones fue ese primer pasito que yo dije, ok, aquí vamos. Vamos a darla toda, vamos a intentar que esto sea un proceso que el estudiante entienda, que evidentemente, no, pues en las aulas, particularmente en las aulas donde trabajo, predomina el género masculino, demasiados, por cada dos niños hay una niña, ¿sí? Entonces digamos que uno ve las aulas y los chicos cuando llegamos a este tipo de actividades tendían a hacer grupos entre ellos, ¿sí? El primer avance. Ya cuando tú los empiezas a interactuar entre ellos, pues las chicas sorpresivamente eran las que dominaban el grupo. Entonces, yo voy a decir, a ti te toca hacer esto, 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 y los chicos, listo, perfecto, empezaban. Pero mira que en este ejercicio, el ver que un aula, de pronto que ellos concibían en la materia algo como tan estricto, y dijeron, ok, mira, hay otro método que también lo hacemos, que se llama diferente, pero que si lo hacemos de esta manera, es mucho más atractivo para ellos. Y tener una clase, un bloque de hora de 2
hacer una actividad que no lográbamos culminar porque decíamos, no, o sea, nos adentramos tanto en este tipo de actividades que no lográbamos culminar. Y entonces yo decía, no, espérate. Entonces en mi planeación de aula yo tenía que hacer la corrección y hacer un poco más esto porque no era solamente presentarlos, era hacerle la inmersión completa. Entonces el aula finalmente sí se transforma y se transforma de una manera que nosotros como docentes tal vez no dimensionamos. Pero cuando hacemos este tipo de ajustes en el currículo, uno dice, ok, sí, esto tiene una muy buena pinta y efectivamente, porque como áreas STEAM no hacemos efectivamente todos los días esto. La transversalización es lo que nos permite dejar de estar en un currículo aislado para poder permitir una formación continua y que en serio atienda las necesidades de los chicos. Gracias por tu experiencia, definitivamente es muy importante lo que mencionas y hablando también en clave de transformación. Entonces creo que ahí vemos unos resultados bastante interesantes, oportunos y necesarios para nuestro contexto y sobre todo, digamos, abordando temáticas que de pronto no estaban tan desarrolladas en nuestro territorio como es el pensamiento computacional. Muchas gracias, profe. Bueno, ahora les quiero presentar entonces, ya vimos un lado, una cara de la moneda, que es un profe experto, ahora vamos a ver una directiva docente. Entonces nos acompaña la rectora Lida Yolima Ardila Cruz de la Institución Educativa Nueva Roma. Bienvenida y muchísimas gracias por estar en este espacio. Muy buenos días, gracias por la invitación. En el nombre de la Secretaría de Educación de Bogotá y la Corporación Educativa Minuto de Dios, nosotros somos un colegio en administración educativa y desde el primer momento nos llamó bastante la atención esta oferta que hizo el ministerio. Muchas gracias. Una pregunta, ¿qué impacto has visto a nivel institucional con estos recursos, digamos desde tu visión como directiva? Bueno, los impactos son muy significativos y yo creo que son muy variados porque finalmente el proyecto no solamente impacta el proceso de aprendizaje, sino también la enseñanza y la comunidad, ¿sí? En este sentido, un primer impacto sobresaliente es el fortalecimiento de las habilidades y las competencias, no solo de los estudiantes, sino también de los docentes, incluso del personal que complementa el proceso en una institución, como es el equipo psicosocial o una docente de apoyo que lidera todo el proceso de inclusión. Allí también vimos reflejado desde un primer momento esa meta de transformación curricular, ¿sí? Y ese primer impacto viene a ser significativo porque desde allí, que es la base, empezamos nosotros a fomentar un proceso de planeación aún más aterrizado a las realidades y al contexto de las instituciones educativas, ¿sí? Entonces, cuando logro permear el currículo, logro adecuar esas mallas curriculares y logro entrar en diálogo varias asignaturas o varias áreas, el proceso de planeación y el desarrollo metodológico en aula de los docentes tiene mejor resultado. También vemos un tema de equidad de género. El proyecto desde un primer momento nos propuso el tema de la equidad, el tema de la inclusión. ¿Cómo hago ese llamado a todos los estudiantes a que estén allí trabajando, a que estén allí fortaleciendo sus habilidades desde la planeación conjunta? Desde esas habilidades de trabajo colaborativo, resolución de problemas, comunicación, bien lo decía el par experto, hay que ser conscientes de lo que se hace en el aula. El docente lo hace todo el tiempo, el docente sigue un paso a paso para dar una solución a un problema, pero Colombia Programa nos dice, nos vamos a detener, hay un itinerario, tenemos que ser conscientes de cada una de las etapas para la resolución de problemas y allí hay unas habilidades y también hay un conjunto de estrategias que tengo que ir implementando para llevar a cabo la solución a ese problema, ¿sí? Entonces, el impacto fue general. Con los docentes también hablamos de un proceso de actualización docente. Es importante que no solamente los docentes de las áreas que hacen o hacen parte del conjunto de STEM, que son matemáticas, ciencias naturales, tecnología, entren a capacitarse en el proceso, ¿sí? Porque allí
Otras áreas como lengua castellana, sociales, artes, también entran a colaborar en ese diseño de prototipos, por ejemplo, cuando se construye ese primer proyecto en manos de los estudiantes. Ese diálogo de saberes es importante en la comunidad. Y también va más allá, porque los padres de familia, cuando escuchan un proyecto como el de Colombia Programa, les llama la atención. Nosotros hemos hecho ferias donde los chicos tienen la oportunidad de presentar los proyectos y los papás se emocionan al ver cómo sus hijos se desenvuelven en este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que tocaste muchos elementos precisamente de los que propendemos que definitivamente tengan una transformación profunda, y también creemos, estamos, digamos, de ese lado de las relaciones entre la gestión educativa y ya, digamos, el elemento desde la implementación de aula. Entonces voy a traerles una pregunta importante para ambos de acuerdo a su rol, y creemos que es muy importante y queremos develarla desde el testimonio de ustedes mismos como, digamos, personajes destacados con sus instituciones y con su labor de implementación. Entonces, Lida, ¿qué necesitas, el profe, qué necesitas del rector para seguir implementando estos recursos? Lida, vamos a tomar nota. Bueno, ¿qué necesito del rector? Espacio, que me dé el tiempo, que me dé la autonomía de yo poder implementar esto en el aula. Digamos que con rectoría justamente tenemos una muy buena relación con el tema del programa. A la señora rectora de mi institución le fascinó porque, pues primero, impactamos y ustedes bien lo mostraban ahorita, todo este proceso tiene unos niveles. Hicimos pruebas de entrada y salida y vimos que efectivamente se impactó en la comunidad institucional porque logramos avanzar en esos niveles. Teníamos niveles como, en este caso, el tema de formación docente en 1A y llegamos ya a estar en un 3A. Entonces, mira que esa relación que la rectora o que ese cuerpo administrativo, coordinadores, docentes que tienen dentro de la institución es fundamental. Es fundamental para nosotros como el cuerpo docente que nos apoyen, porque si no tenemos ese apoyo que ellos nos permiten en cuanto a cualquier actividad académica que incurra o el simple hecho de poder permitirnos hacer uso de estas prácticas en el aula, no podríamos lograr ese impacto. Entonces, lo que yo necesitaría a mi rectora es el espacio, la autonomía, el tiempo y decirme, dale, tienes toda la autonomía, confiamos en el proceso, empieza. Muchísimas gracias. Lida, ¿tomaste nota? Bueno, ahora es tu oportunidad. ¿Qué necesita un rector o una rectora de sus docentes? Estoy de acuerdo con Jason en la autonomía, ¿sí? Definitivamente necesitamos que todas las personas que hacen parte de la institución educativa sean autónomas, creativas y que den lo mejor de sí. ¿Qué necesitamos en la institución? Así como la institución puede brindar esa autonomía o los espacios, porque es lo que un docente pide en el momento del desarrollo de un proyecto, necesitamos docentes comprometidos, creativos, autónomos, que se conviertan en esos líderes a nivel institucional, que lleguen a movilizar procesos y a transformar vidas, ¿sí? Porque la educación tiene ese propósito, transformar vidas y aportar a ese proyecto individual de cada uno de nuestros estudiantes. Nosotros encontramos a nivel institucional y con el programa o con el proyecto estos roles tan importantes que es convertir a un docente en un par experto. El docente sale de su aula y se enfrenta a otra realidad que es la formación de otros pares en otra institución educativa, en otro escenario. Y ese escenario les ha brindado gran experiencia en el sentido de que llegaron a compartir saberes, que llegaron a trabajar de manera colaborativa y que llegaron, finalmente cada uno de los docentes aflora esos dones que tiene, ¿no? Son espacios que son oportunos para darse a conocer y para creer en sí mismo, ¿sí? Entonces es importante también, y coincido con Jason en la autonomía, la creatividad, y todo esto los lleva al liderazgo.
Muchísimas gracias. Bueno, vimos aquí una especie de cara a cara pedagógico constructiva, donde definitivamente demostramos la necesidad de tener, uno, las voluntades, desde, digamos, la gestión educativa, desde ya la parte de implementación o enseñanza, y segundo, el compromiso. Porque seguramente tú, profe, cuando empezaste todo el proceso, no pensaste que ibas a llegar a ser un experto. Entonces, digamos que este camino, este recorrido es muy, muy importante si tenemos estos dos elementos, voluntad y compromiso. Luego, digamos, el camino se va dando y creo que también estamos todos llamados como aliados a aportar a este gran ejercicio, digamos, de interrelaciones en las instituciones educativas, donde nos acompañamos precisamente en esa ruta de la excelencia, donde instauramos la cultura de la evaluación. La cultura de la evaluación nos hace más cercanos a lo que es la educación. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Dónde estoy fallando? ¿Dónde tengo una potencialidad? ¿Y quién me puede apoyar? Por eso es tan importante esta relación entre directivos, directivas y docentes, porque por supuesto potencian las estrategias para que lleguemos a un fin que es la excelencia. Entonces les agradecemos muchísimo por comprender y por estar aquí en este espacio y entender esta relación tan importante y sobre todo caminar también en el sendero de la enseñanza del pensamiento computacional como una ruta de excelencia. Recuerden que el pensamiento computacional no es solamente para resolver problemas en una máquina, estamos, digamos, derrocando más bien esa idea que de pronto se queda un poco más en ciertas áreas. El pensamiento computacional es mucho más abierto y permite también que haya un trabajo cognitivo para resolver problemas. Entonces, digamos que te va a servir en todas las áreas del conocimiento. Entonces, agradecemos muchísimo esta presencia de ustedes. Gracias por apostar en sus instituciones educativas, por abrirnos la puerta y por permitirnos darles todos estos recursos que hoy dejamos también para el país y que por supuesto de la mano de toda la experticia que hemos desarrollado estamos dispuestos a que Colombia siga avanzando en este sendero. Muchísimas gracias entonces a ustedes por su compañía y a continuación entonces llamo también a Oscar para que sigamos con la siguiente parte de este fragmento. Cerramos entonces este espacio con una estrategia más y es cómo podemos llegar a las zonas rurales, cómo podemos apostar a través de formación y a través de recursos de calidad a que el pensamiento computacional llegue a todo el país. Para ello me gustaría llamar a la profesora Rosa Peña, que viene de la institución educativa Antonio Nariño, sede rural La Floresta, esto es en Pailitas, Cesar. Esperamos que la profe tenga su propia programadora futuro, justamente ya con 7 meses. Y también invitamos a nuestra líder técnica de la estrategia de pensamiento computacional para la ruralidad, Vanessa Maya. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Un honor poderles contar una muy bonita historia llamada BioBots. BioBots es un juego de mesa diseñado para el desarrollo del pensamiento computacional que fue llevado a las zonas rurales. Este juego de mesa tiene una narrativa de preservación del medio ambiente, nos propone misiones y objetivos en la cual los niños y niñas forman y toman el rol de programadoras y programadores para resolver diferentes retos que se proponen. BioBots ha permitido también la transversalización con otras áreas del conocimiento, adicionales, por supuesto, a todo lo relacionado con pensamiento computacional. Este juego nos permite el desarrollo de habilidades como la abstracción, el pensamiento algorítmico, la descomposición, la abstracción, entre otras. Acá en pantalla vamos a poder ver también cómo está compuesto, por supuesto, el juego. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, a una de nuestras tutoras. Observen la parte inferior, están nuestros BioBots, son los personajes principales, los que deben ser programados por niñas y niñas para que resuelvan los retos. Tenemos diferentes funciones, el tablero de programas, losetas de un territorio por la cual se deben desplazar nuestros BioBots. Y debo comentarles que los retos propuestos también son en diferentes regiones de Colombia. En algún momento estaremos en Sierra Nevada de Santa Marta, en otro momento estaremos en la deforestación del Chocó y también nos permite conocer un poco más de nuestra querida Colombia. Entonces, podríamos también, por supuesto, escanear y llegar o acceder al print and play para tenerlo al alcance de todos.
¿Qué más les puedo contar? Nuestros personajes principales, aquí ya los pueden observar. Por supuesto, adaptables a las regiones. Hay docentes que han creado otros biobots adicionales. Tenemos losetas de territorio, porque las losetas del territorio nos permiten construir mapas y a partir de ello crear los diferentes retos y misiones a resolver. Nuestro tablero de programas, con lo cual los niños programan cada una de sus funciones y que deben ejecutarlas, por supuesto, a través de un mapa que se cree. Y tenemos otro tipo también de tableros. A medida que va avanzando el juego, se va incrementando el nivel de dificultad, pues, para los niños y las niñas. No es lo único que se puede hacer. BioBots es totalmente flexible y adaptable a los diferentes contextos. Si de pronto dentro de los escenarios no está mi territorio, yo puedo adaptar la narrativa, puedo crear misiones, puedo crear nuevos objetivos, también para llevarlo a nuestros contextos. Bueno, entonces esto es lo que tenemos aquí, pero bueno, hay que darle voz también a quienes vivieron en los territorios, por supuesto, de primera mano esta bonita experiencia. Y en compañía de la profe Rosa, que viene de una de las zonas rurales de nuestro bonito Colombia. Profe, yo quisiera hacerte, por supuesto, una pregunta y es la siguiente. ¿Cómo describirías la experiencia de enseñar pensamiento computacional con BioBots? Bueno, muy buenos días. Antes de empezar, muchísimas gracias por habernos brindado la oportunidad de hacer parte de este programa. Y les cuento que fue todo un reto. Como todo en el contexto rural, todo se convierte en un reto y todo tiene de pronto sus niveles de dificultades, pero fue maravilloso encontrar dentro de esta propuesta una opción tan completa y tan bien pensada, en cada uno de los detalles estuvo maravillosamente muy bien pensada, que nos proporciona las herramientas adecuadas para poder llegar a desarrollar las habilidades que se consiguen a través del pensamiento computacional en los niños de nuestra zona rural. Fue una travesía iniciarlo porque, pues, debido a nuestro contexto, la primera barrera son los padres. Cuando uno se acerca y uno les plantea, no, es que vamos a jugar, el padre de familia enseguida se pone la mano en la cabeza, ¿cómo así yo no mando al niño al colegio a jugar? Yo lo mando a aprender, a que escriba, a que haga planas. Entonces fue como iniciar todo ese ejercicio de explicarles que el aprendizaje evoluciona. Ya no es lo mismo que de pronto hacen 30 años sentar al niño a hacer planas y a repetir como el lorito. No, todo evoluciona y la manera de aprender también lo hizo. Y esa forma también debe llegar al contexto rural. Y Colombia Programa nos proveyó de la herramienta adecuada para poder dar el primer paso. Ya, profe, escuchar eso. Y me pregunto, hace algún momento hablé de adaptación del juego, ¿cierto? ¿Puedes contarnos un poco qué hiciste al respecto? Bueno, dentro de la parte de adaptación, pues lo primero es hacernos a la idea de que en el contexto rural trabajamos con un aula multigrado, donde nos vamos a enfrentar a niños en diferentes etapas de su desarrollo y de su edad. Por lo tanto, sus pensamientos son totalmente diferentes, el nivel de concentración es diferente, el nivel de atención. Entonces, la primera adaptación fue lograr que entre ellos mismos se lograra constituir un equipo que pudiera jugar. Entonces fue como la distribución de los roles dentro del juego que permitieran que de pronto un niño de 12, 13 años participara de igual manera que el niño de 5 años que se encuentra en preescolar. Que entre ellos aprendieran a desarrollar como ese nivel de paciencia y de resiliencia de sí, hay que darle la oportunidad, él quiere jugar, hay que dejarlo, y que todos pues alcanzaran el objetivo propuesto para cada nivel del juego. Después, cuando ya avanzamos a la siguiente fase, fue como lograr que identificáramos no solamente que estábamos tratando de alcanzar un nivel del juego, sino que también tuviéramos una comprensión de nuestro propio territorio, de las necesidades y de cómo dentro de la dinámica del juego yo voy a aprender y voy a integrar todos esos conocimientos de manera transversal a lo que estamos viendo dentro del aula. Las adaptaciones partieron desde las normativas del juego
y también se involucraron en las partes de las narrativas. Cuando habían de pronto elementos que eran desconocidos para nuestro contexto, hacer el reemplazo adecuado para que los niños lo identificaran sin necesidad de pronto tener que hacer la pausa, no, esto es tal cosa, y simplificarlo. Entonces se hacía directamente la adaptación dentro de la narrativa. Ok, profe, muchas gracias. Aquí nos vamos dando cuenta de la flexibilidad de BioBots en los territorios. La profe nos habla de que adoptó reglas, misiones, narrativas. De hecho, en algunos momentos existieron nuevos BioBots, ¿cierto? Que son estos personajes que programamos para resolver estos retos y misiones, pero también quisiera, profe, preguntarte un poquito acerca de qué cambios viste en tus estudiantes y en la comunidad educativa. Bueno, la mayoría de los cambios se vieron en diferentes actividades, aparte de pronto de las académicas. Por lo menos la manera en la que ellos mismos superaron su tolerancia a la frustración, que es algo que se evidencia más que todo en la convivencia, la parte convivencial, la manera como interactuaban entre ellos como pares, y también de pronto la flexibilidad que tuvieron los papás al darse cuenta de que no estábamos jugando, sino que había un trasfondo, había una intención dentro de toda la dinámica, y ya de pronto no se escandalizaban tanto al momento de aplicar la dinámica o comentarles, no, hoy estuvimos jugando, avanzamos tantos niveles, logramos esto. Entonces ya había como una mejor relación dentro de la misma comunidad educativa. En cuanto a los niños, el desarrollo de su propia individualidad en cuanto a sus habilidades de pensamiento, la manera de ver el momento de pronto resolver alguna situación, ya fuera dentro de una actividad académica o fuera dentro de una actividad que hiciera parte de la dinámica de socialización dentro de la escuela. Fue muy bonito ver la evolución, la manera como cada uno dentro de sus pequeñas acciones va demostrando ese nivel de comprensión y ese nivel de desarrollo de determinada habilidad o de determinada característica lograda dentro de las implicaciones o dentro de los objetivos que tenía el juego. Qué maravilla, profe, escucharte y mientras te escuchaba pensaba, tú eres una maestra que estuvo desde el año pasado con nosotros y aún implementa BioBots. Entonces, qué bonito pues contar con esa valiosa experiencia y bueno, yo también quisiera invitarles e invitarlas a que en nuestra caja de herramientas puedan acceder a los BioBots para que puedan también descargar, imprimir, recortar y desarrollar el pensamiento computacional con este maravilloso juego. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, profe, y que sea una futura programadora. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias, profesora Rosa. Hemos condensado todos los recursos de los cuales hemos estado hablando en este panel, las guías de pensamiento computacional, los recursos para los nodos de pensamiento computacional y BioBots en lo que llamamos la caja de herramientas de Colombia Programa para el pensamiento computacional. Hemos condensado todos los accesos allí, descripciones. Esto está pensado para que cualquier docente en el país pueda iniciar, pueda consolidar y pueda continuar trabajando en pensamiento computacional. Tenemos 14.962 docentes que, como el profe Jason, que como la profe Rosa, hicieron parte de las estrategias de Colombia Programa. Pensemos en el alcance que eso tiene en las historias y en el futuro de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias.